La UNESCO, en el marco del reconocimiento de los pueblos, en el marco del reconocimiento de los derechos universales, colectivos e individuales de cada una de las sociedades, le ha dedicado un día a ese reconocimiento de las lenguas llamadas lenguas maternas. Pero también los pueblos indígenas, no solamente de Oaxaca, de México, sino de América indígena, digamos, han adoptado este día como el Día de las Lenguas Indígenas. Es una razón importante porque nosotros decimos, ¿qué sentido tiene, digamos, declarar el Día Internacional de las lenguas maternas en primer lugar? ¿Por qué las lenguas maternas? ¿Por qué no las segundas lenguas o las terceras lenguas? Y aquí habría que preguntarnos si realmente tiene sentido declararle este día a las lenguas maternas, o por qué no se le declara el Día Internacional de otras lenguas. Dentro de la lucha de los pueblos colonizados podemos pensar, existe esa demanda de darle sentido al pensamiento, a la cultura de cada uno de los pueblos. Me parece que es sumamente importante decir por qué la lengua materna. Ahorita estábamos nosotros comentando aquí con el maestro Oscar la aportación que hizo el maestro Anastasio Díaz Ramírez, cuando él habla precisamente, dice, todos somos diferentes, pensamos diferentes, pero hay la necesidad de partir de una lengua. Quienes asistieron a la Universidad Pedagógica compartimos en algún momento esta necesidad de partir la lengua es la primera lengua de los niños, porque es la lengua que da sentido a las culturas. Es decir, a un niño que se le intenta enseñar otra lengua que no es la lengua materna, no tiene necesidades de éxito. Hoy, cuando todas las escuelas hablan de competencia y hablan de competencia lingüística y hablan de las segundas lenguas y hablan de necesidad de adoptar otra lengua, me viene a la memoria también la lucha que tienen los maestros. Ustedes que están en las comunidades saben que muchos padres dicen, ¿tiene realmente sentido rescatar una lengua que se está perdiendo, una lengua que está en desuso? ¿O tiene sentido que nuestros hijos aprendan el inglés? El inglés es la lengua dominante, dicen, y por lo tanto las escuelas deberían enseñarle a hablar a nuestros hijos el inglés. Esta es una lucha constante de los maestros. Pedagógicamente está demostrado que pensamiento, lengua y cultura están unidos, y que no enseña, digamos, la lengua en la propia cultura de los niños está destinada al fracaso. Nosotros nos preguntamos por qué nuestros niños no aprenden, por qué nuestros niños no asimilan lo que día a día les estamos enseñando, y es la queja de todos los maestros. Decimos, no aprendió mi hijo, no aprendió mi alumno, no aprende. Realmente, quienes han asistido y quienes ven este proceso saben que la lengua materna, la primera lengua, es la más importante, porque es la que nos enseña a pensar, la lengua que nos enseña a conocer la realidad y a conocer el mundo. Quienes han trabajado de alguna manera en la relación entre lengua y cultura y pensamiento, saben, por ejemplo, y a ustedes les pasa mucho, estamos empeñados en enseñar los colores, por ejemplo, o la orientación a nuestros niños. Y ahí nos enfrentamos a dos asuntos. Por ejemplo, ustedes que están enseñando ahorita el zapoteco, por ejemplo, van a descubrir que es muy difícil que en nuestras comunidades hay algunos colores que no se conocen. Por ejemplo, ustedes podrían decir, por ejemplo, ¿qué color no conocen los niños? Podríamos pensar, por ejemplo, ustedes busquen, yo les preguntaría, ¿existe el azul en zapoteco? ¿O existe el café en zapoteco como colores? La palabra color incluso a veces no existe, porque pertenece a otro pensamiento. Los primeros investigadores que empezaron a trabajar dijeron, los zapotecos, las culturas de las lenguas indígenas están atrasadas, son pobres, no reconocen la particularidad de cada uno de los colores. Pero lo que pasa no es necesariamente de que no exista, no reconozcamos los colores, sino pertenecemos a una cultura totalmente diferente. El color café, por ejemplo, es una combinación entre los zapotecos. Por ejemplo, reconocemos tonos
rojo bajo, rojo medio, rojo alto, y así ustedes, por ejemplo, en mi tierra, yo soy zapoteco de la Sierra Norte, por ejemplo, dicen Xna, dicen, por ejemplo, rojo. Para decir que es rojo encendido, por ejemplo, dicen Xnají, dicen, rojo encendido, rojo carmesí, podemos decir, pero no es que decir, son tonos diferentes. Y lo mismo, por ejemplo, en la orientación. Una de las preocupaciones de todos ustedes maestros y la preocupación de mucha gente es decir, por ejemplo, ¿cómo reconocer el oriente, el occidente, el norte o el sur? Si nosotros nos vemos cada manera de cómo la sociedad construye su realidad, podemos decir, cómo construye su mundo, vamos a entender que los pueblos indígenas, antes de la llegada de los españoles, conocían otra orientación, no necesariamente a partir del oriente, poniente, norte y sur. Ustedes saben, por ejemplo, que si ustedes hacen un poquito de investigación en sus comunidades, van a encontrar que la orientación no parte precisamente de por dónde sale el sol, sino a partir del hombre. ¿Sí? Decimos arriba, abajo, de lado, y todas las cosas tienen ese sentido. Las casas tienen una cabeza, las casas tienen un pie, tienen un brazo, tienen un costado, igual que los caminos, ¿sí? Igual que muchas otras cosas que tenemos nosotros en la vida, tienen una orientación totalmente diferente a la cual nosotros en la escuela queremos introducir. Y ahí ese es uno de los grandes retos que tenemos, porque queremos meterle en la cabeza al niño cuestiones totalmente diferentes a cómo construye su mundo zapoteco desde la casa. Me parece que esto no está peleado con el mundo, no está peleado el niño con el otro pensamiento. Simplemente son dos sistemas a los cuales tenemos que enfrentar y tenemos que reconocer que hay una relación totalmente diferente. Las culturas mesoamericanas, como le llaman, como la de México, la de, digamos, todo el sur de México, Centroamérica, y podemos pensar un poco más hasta Colombia o Sudamérica, tienen otro sistema de clasificación, un sistema de reconocimiento, un sistema de conocer el mundo, que parte de su propia cosmovisión. Algunos antropólogos o algunas gentes hablan, por ejemplo, y dicen la cosmovisión antropomórfica, dicen porque esa es su manera ellos de expresarlo, pero dicen porque el zapoteco, igual que el mixteco, creen que la casa tiene cabeza, tiene pies, tiene esto, tiene lo demás, y nos empiezan a criticar, ¿sí? Y pierden, por ejemplo, el sentido de como nosotros, lo expresaba muy bien el maestro Andrés Cedero en la mañana, decir, es que nuestro mundo, el mundo que vivimos, lo tenemos nosotros que expresar en nuestras propias palabras, tal como nosotros pensamos, que a veces choca con la manera de que lo entiende la otra sociedad. La otra sociedad tiene el poder, nos vino a imponer, podemos pensar que un proceso de colonización donde nos vino a imponer una serie de ideas a partir de las cuales nosotros intentamos reconocer. Ayer, por ejemplo, estaba yo leyendo en algún momento, en parte de la discusión que existe, cómo la educación que se impone a veces en la escuela es una educación totalmente occidental que no parte de los valores ni de los saberes propios de las comunidades. Nosotros creemos, por ejemplo, siempre hemos pensado desde la ubicación del espacio, por ejemplo, creemos que el Ecuador es el centro del mundo. Sin embargo, quienes intentan ver ahorita dicen, no es cierto, el Ecuador no es el centro del mundo. Nos han hecho creer que es parte, que es el centro del mundo, dicen, pero cuando hacen las mediciones, dicen, ¿saben lo que pasa? América Latina en el mundo está considerado un pedacito del mundo, mientras que Europa está totalmente grande. Y es al revés, dicen, la realidad es totalmente diferente. Ecuador está colocado más al norte, o más pertenece a otra dimensión totalmente diferente, pero nos hacen creer que así es. Y nos hacen creer muchas cuestiones porque depende mucho quién escribe la historia, quién escribe cada una de las cuestiones que tenemos. A mí me gustaría entonces partir de esta consideración. La lengua materna es básica. Me estaba acordando de otro autor que es Nelson Mandela, por ejemplo, decía que es muy importante que nosotros podamos expresar en un idioma lo que queremos. Pero es más importante, dice, partir de la lengua materna porque es la que nos expresa el sentimiento y nos abre el corazón y no simplemente el pensamiento.
Hace aproximadamente unos 8 años, creo 7 años, yo vine a Miahuatlán junto con otros compañeros cuando iniciaban el movimiento pedagógico, cuando se intentaba rescatar, o por lo menos estaban en ese proceso de ver qué iba a pasar con el zapoteco de Miahuatlán. Eran unas discusiones entre los maestros de que sí valía la pena, no valía la pena, no se puede hacer nada, y empezaron, por lo menos no había nada de materiales, no había absolutamente producción pedagógica ni para los niños. Y hoy en la mañana que empezamos el recorrido, de verdad a mí me impresionó. Realmente me da mucho gusto ver todas las cuestiones que se han realizado y ustedes mismos han hecho un trabajo impresionante. Las primeras experiencias sobre la lengua zapoteca, yo me acuerdo, es en la región del Istmo, pero después hubo una producción muy importante en la región de la Sierra Norte, en el Atao. El Atao empezó a producir materiales con los alumnos, con los maestros, empezó a trabajar y era uno de los proyectos, pero bien importantes, y ya era casi el segundo proyecto bien importante que había en Oaxaca. Aquí en Miahuatlán, ¿no? Y hoy cuando regresamos y hoy estamos viendo toda la producción que hay, de verdad me sorprende, es grato reconocer el trabajo de todos ustedes, reconocer el esfuerzo que han hecho y creo yo que vale la pena ver por dónde va a caminar. Porque me parece que la lucha, estamos no nomás es enseñar a aprender a leer y a escribir, que eso creo yo que es una cuestión secundaria. Cuando nosotros avancemos hacia el proceso de descolonización, habría que pensar qué hay que hacer con la lengua porque tiene que avanzar más allá. No se trata simplemente de descifrar el código, de descifrar las letras A, E, I, O, U, o como se llamen, sino simplemente cómo expresar nuestro propio pensamiento, nuestras propias ideas, la propia historia, una historia colonizada y una historia truncada por la colonización. Me parece que eso es lo más importante que habría que ver. Los especialistas conocen algunos procesos. Enrique Hamel es otro de los teóricos, podemos decir, que ha trabajado con los ñañúes del estado de Hidalgo. Y él vio, por ejemplo, en algún momento, cómo enseñándole el niño a leer y a escribir, era mucho más fácil que pasara a aprender a leer y a escribir en el español. Porque hay una razón que él decía, un término que él utiliza por ahí que se llama la transferencia lingüística, un proceso cuando al niño se le enseña en su lengua materna, en la propia lengua que inicia, es más fácil que aprenda una segunda lengua porque es simplemente transferir. Y eso se ha comprobado en la sierra. Me acuerdo yo de la experiencia de Huehuego, la experiencia de otros compañeros que empezaron en zapoteco desde pequeños los niños a producir, así como ahorita los niños que me dio gusto verlos, que empezaban a manejar, y son niños bilingües, empezaban a escribir, empezaban a hablar, empezaron en su propia lengua. Cuando les enseñaron el español, hablar el español, les fue mucho más fácil porque es la transferencia simplemente. Me parece que este proceso lo entienden los maestros ya, entienden cuál es la condición, cuál es la necesidad, por qué se intenta entonces recuperar y poner hoy el día que se llama Día Internacional de las Lenguas Maternas. Es simplemente una reflexión, compartir ustedes las experiencias que hemos visto en la universidad, las experiencias que tenemos de Guelatao, las experiencias que tenemos entre los chatinos, entre los mixtecos, y hoy que se suman, digamos, a todo esfuerzo con una gran producción, me parece que es algo muy importante que hay que valorar y hay que seguir adelante. Entonces agradezco, maestros, su presencia, su trabajo y alabo a todo lo que han hecho. Muchísimas gracias.